días tengan todos los presentes. Le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, porque Él se acuerda de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que Él se acuerde de cada uno de los que estamos aquí? Me gustaría hacer una oración para poder comenzar el día de hoy esta enseñanza y pedirle la bendición de Dios, así como estuvo en esta alabanza, que Dios también nos siga hablando. Amén. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias porque nos permitiste abrir los ojos, Señor. Y Padre, gracias por la oportunidad de poder acercarnos más a tu presencia, Señor. Tu presencia es mejor que la vida, Señor. Tu presencia es mejor que cualquier otra cosa que esta tierra nos pueda ofrecer. Ayúdanos, Señor, y aún, Padre, trae mucha gloria a tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues el día de hoy vamos a comenzar con una serie de enseñanzas que hemos titulado La estrategia de nuestro adversario. La estrategia de nuestro adversario. Antes de pasar a la diapositiva, me gustaría que abriéramos la escritura en el libro de Mateo, capítulo 24. Nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de los últimos tiempos, de los últimos momentos en la tierra. Y entonces, todo Mateo 24 es muy interesante. 25, cuando usted tenga tiempo, estúdielo. Y entonces, aquí en el capítulo 24, está hablando, si leemos por favor, el versículo 12, Mateo capítulo 24, versículo 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Recuerde que la Biblia está escrita y no falla, la palabra de Dios es inequívoca, no tiene falla, no tiene error. Entonces lo que está diciendo la Escritura es que por haberse multiplicado la maldad, eso lo podemos ver por todas partes, la maldad es grande en esta tierra, la gente por maldad mata a sus propios hijos, entrega a sus padres, los abandona en un asilo y hace cosas terribles que nosotros hemos visto, que hemos entendido y que en algún momento los que no éramos cristianos hicimos y practicamos también, y que probablemente si tú todavía no eres cristiano estés participando en parte de esta inmensidad de maldad. Es grande la maldad. Hoy, por citar, y no por ser oportunista, pero sí por tener ese ejemplo, veía las noticias en el internet, que ya esto es algo mundial y público, ¿verdad? El tremendo accidente que hubo allá en el estado de Hidalgo, que creo que la mayoría de ustedes ya vio imágenes o videos tal vez, y es muy lamentable cuánta gente falleció en ese lugar y que probablemente no estaba preparada para estar con Dios en la eternidad. Y no solamente eso, sino mencionar que por la rapiña, que por el robo, que por estar ahí de oportunista o estar ahí haciendo algo que no tenía que estar haciendo, mucha gente falleció y eso es muy lamentable. La verdad es que una muerte siempre va a ser muy dolorosa, pero cuando se dan esas condiciones, muchos podemos tener sentimientos encontrados y pensamientos encontrados y decir: Dios, ¿por qué estaba haciendo esa persona aquello? No estaban trabajando, no estaban haciendo el bien, estaban tal vez bromeando, jugando o robando, lo que tú quieras, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces tú te puedes dar cuenta a través de ese tipo de situaciones que son comunes, que la maldad se ha multiplicado. Ahora ya no solamente es el narcotráfico en nuestro país, ya no solamente son los robos, los secuestros, ahora hasta el robo de combustibles es algo terrible, así como lo fue en las décadas pasadas en Colombia, por ejemplo, o en otros países. Ahí te puedes dar cuenta que la maldad está en muchas esferas. No solamente eso, sino que en las denominaciones, en las religiones donde supuestamente se busca a Dios, hay una cantidad grandísima de maldad. En los líderes, en personas que sin escrúpulos
utilizan a las personas, ¿verdad? Las despojan de sus bienes y en el nombre de Dios hacen muchas maldades y perversidades que tú también entiendes. Entonces podemos corroborar que es el tiempo en el que está basado este texto. La maldad se está multiplicando y el amor de muchos se va a enfriar. En ese contexto, en el que muchos que estaban buscando a Dios con seriedad ya no lo están haciendo, muchos que en algún momento dijeron yo quiero ser cristiano y ahora no tienen intención de poder buscar a Dios con todo su corazón, o inclusive algunos que ya eran cristianos y han vuelto atrás porque han preferido las cuestiones de este mundo o han preferido los deleites pasajeros, los placeres pasajeros, o han preferido de plano hacerse una religión personal que no es tan estricta, que puede hacer cosas buenas y cosas malas, que es importante esta serie de enseñanzas que vamos a estar teniendo. ¿Por qué? No es casualidad que la maldad se multiplique y los que en algún momento fueron cristianos o los que quisieron ser cristianos sean menos. Inclusive si tú lo quieres valorar, si tú eres cristiano, esta serie de enseñanzas también te va a ayudar, porque efectivamente no solamente aquí dice que muchos dejarán de ser cristianos, sino que el amor de muchos se va a ir enfriando. Esa es la idea, como cuando metes una taza al microondas o lo calientas en la estufa, y si tú dejas el agua así como está frío en este tiempo, ahí en la intemperie, pues se va enfriando poco a poco. Y prácticamente es el mismo reclamo que Jesucristo hace en el Apocalipsis. Por cuanto no eres frío, ni eres caliente, ¿qué dice la Escritura? Te vomitaré de mi boca. O sea, lo que está diciendo es, no permaneciste en ese calor, no permaneciste en mi presencia, en mi voluntad, en mis mandamientos, en ese fuego que solamente se puede obtener estando cerca, no de un líder, no de un pastor, no de una denominación, sino estando cerca de Cristo. Entonces, si el Apocalipsis me dice que no me debo de enfriar, Jesús me lo está diciendo, y en el Nuevo Testamento, Jesucristo aquí en la tierra dijo que muchos se iban a enfriar, entonces todo esto me llevó a empezar a orar y a entender, Señor, ¿por qué la gente se enfría? ¿Por qué la gente empieza a apartarse de ti? Y efectivamente la Escritura, y lo hemos estudiado, dice Jesucristo, apartado de mí nada puedes hacer, separado de mí nada puedes hacer. Pero cuando te separas de Cristo, efectivamente es por algo. Y es porque nosotros dejamos entrar al pecado y dejamos entrar al adversario de nuestro Dios, que es Satanás. Yo quiero decirte que también para aclarar que esta serie de enseñanzas no es exaltando al diablo, no es para nada darle un lugar en medio de la congregación, sino poder realmente entender las estrategias, entender lo tramposo, lo asesino, lo peligroso que es, para que nadie de nosotros se confíe y realmente empiece a descuidar su vida espiritual y al final termine como estamos leyendo estos textos, frío, o tibio, o apartado, o separado de la presencia de Dios. Amén. Vamos a comenzar ahora sí con la primera enseñanza. La serie la hemos titulado La estrategia de nuestro adversario, y en contraparte a los textos que leímos, fíjate de qué precioso texto en la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Este texto es muy precioso, lo quiero volver a leer. Hijitos, vosotros sois de Dios. Se refiere a un tipo de persona, se refiere a un pueblo en especial o en específico, y este pueblo dice que ha vencido porque es de Dios. Y para este pueblo es claro que el que está con ellos, es decir, Cristo Jesús, es mayor que el que está en el mundo, esto es, Satanás y todos sus principados, potestades, huestes, gobernadores de las tinieblas, que más adelante en otras enseñanzas también lo vamos a estudiar con la ayuda de Dios.
Entonces, este texto también es para comenzar nuestra serie y decirte algo. La intención es exaltar a Satanás y que tú te desanimes y digas, bueno, entonces todo está perdido, sino al contrario. Estar del lado de Dios, estar del lado de los que van a vencer, porque seguramente eso es lo que está escrito en la Biblia, en el Apocalipsis, y tú lo has entendido, y estar del lado de los que han vencido gracias a Jesucristo. Entonces vuelvo a repetir, este texto lo que te está diciendo es, recuerda, si tú quieres ser mi hijo, si tú quieres ser mi hija, o ya eres mi hijo, ya eres mi hija, recuerda que Jesucristo ya ha vencido, ya venció a Satanás. Entonces tú tendrás toda la oportunidad de tomar de la mano de Dios y poder vencerle también y no caer en ningún pecado, no caer en tibieza, en enfriamiento y siempre estar en la voluntad de Dios. Ahora bien, yo quiero decirte que como un subtema, si lo quieres ver así, el día de hoy vamos a ver algo que hemos titulado que la guerra, la siguiente por favor, esta guerra, porque es una guerra, yo quiero que tú lo entiendas, empieza en la mente. Nuestro adversario, Satanás, yo quiero que lo entiendas de una vez por todas. No va a estar ocupando espantos baratos, no va a estar ocupando trucos baratos para estar realmente haciéndote a un lado del camino cristiano. Mucha gente en los pueblos, más en nuestro país, tú lo sabes, tiene muchas tradiciones. Algunas de ellas no son pecaminosas y algunas sí son muy pecaminosas. Ahí en el norte de Veracruz fuimos a una comunidad en donde aparte del carnaval tienen otras actividades y se visten básicamente de demonios. No solamente el diablo, sino se visten de demonios y la gente empieza a brincar y a saltar. Y cuando la gente ve eso en el pueblo evangélico, en las denominaciones, se espanta y reprende y dice, no, eso es del diablo, y se espantan demasiado y creen que esa es la lucha frontal contra Satanás. Creen que el diablo se les va a aparecer como lo pintan en las caricaturas, con cuernos, con cola, con un trinche aquí en la mano, y que va a estar picándoles y que va a estar ahí matándolos y que va a querer asustarnos y que de repente se va a esconder ahí atrás, ¿verdad?, de un árbol y de repente va a salir en la noche. Nuestra tradición mexicana y la cultura también habla en las leyendas, pues que de la Llorona, que de los aparecidos, que de los gnomos, que etcétera, etcétera. Y toda esa cultura, toda es parte de esa tradición, trata de espantarnos, haciéndonos ver que el diablo es un ser que espanta, que aterroriza. Y yo quiero decirte que no es la manera que Satanás va a ocupar para deshacerse de nosotros. No es la manera que Satanás va a ocupar para que realmente un cristiano deje de ser cristiano. Esa sería una forma muy vulgar, sería una forma muy obvia. Es como si te presentan aquí en la mesa un vaso, ¿verdad? Y te dicen que es veneno, y te dicen tómatelo, tómate el veneno para que te mueras. Pues nadie en su sano juicio tomaría el veneno y se lo tomaría. Nadie lo agarraría y lo tomaría. Pero si el veneno está disfrazado, si se te engaña y se te dice que va a ser algo bueno, que va a ser algo atractivo y que visualmente se ve deleitoso y al paladar, entonces probablemente sí lo tomes. Y cuando te des cuenta, ¿verdad?, la persona ya va a estar drogada. Aquí estaba leyendo una noticia también de una joven en nuestro país, como muchas ocasiones, ¿verdad?, ha pasado lamentablemente. Eso fue la semana pasada, que tomó un taxi de esos taxis particulares en alguna parte de la República, y entonces el chofer muy amable, ¿verdad?, le empezó a hacer la plática y le empezó a decir a dónde va y todo, y la gente muy amable, y de repente le ofreció una galleta, y a la persona se le hizo muy normal y dijo, bueno, me está ofreciendo una galleta en mi viaje, tomó la galleta y le empezó a dar una mordida, y a la primera mordida sintió algo raro, y empezó a decirle, oye, me siento mal, y el chofer lo único que dijo es, no, no te preocupes, yo creo que ese no es sueño. Y básicamente lo que ocurrió fue que la muchacha pudo abrir la puerta y pudo escapar, porque esa galleta tenía droga. O sea, lo que ese chofer quería hacer era drogar a esa muchacha, tal vez para asaltarla, para violarla, para matarla, qué sé yo. Te pongo este ejemplo para que tú entiendas que la artimaña, la estrategia, el engaño de Satanás va a venir como esa galleta, va a venir de una manera disfrazada.
y entonces él tiene que ocupar muchas estrategias. Pero estas, y el primer tema con el que queremos, ¿verdad?, dar inicio a esta serie de enseñanzas, es que tú entiendas que esto no es un juego, que esto no es un día de campo, que esto no es un pasatiempo y que esto no es una posibilidad y dirás, bueno, a mí me puede pasar, me puede ocurrir. Si la Escritura dice que se van a enfriar muchos, es que Satanás va a ser muy efectivo en sus estrategias para desviar a los cristianos del camino. Si dice la Escritura que los tibios no van a entrar al reino de los cielos, entonces tú tienes que tener mucho cuidado en no caer presa de estas mentiras del diablo. Y tienes que entender que todo se va a dar, primeramente, todo se va a dar en tu mente. Y vamos a estudiar el día de hoy qué es la mente y por qué la guerra empieza en la mente. Mateo capítulo 22, versículo 36. Alguien le preguntó a Jesucristo aquí en la tierra, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Está preguntando, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Se ve que es alguien interesado o hubo otras personas que también le decían cosas para tentarle. Pero la pregunta es buena, imagínate, tú estás delante de Jesús y le dices, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces en el versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Vuelvo a leer el versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y si nosotros entendemos quién está hablando, que es el Verbo hecho carne aquí en la tierra y que nos está diciendo en otra parte de la Escritura que Él es el camino, la verdad y la vida, entonces nos debe de interesar el poder guardar la ley, el poder hacerlo agradable delante de Dios, pero muy adecuado para nuestro tema. Jesús mencionó que para poder cumplir con la ley, para cumplir con los profetas, para poder ser agradables delante de Dios, tenemos que amar a nuestro Señor por sobre todas las cosas. Pero hubiese sido sencillo nada más decirlo así, ama a Dios con todo tu ser. Y eso sería correcto mencionarlo. Lo que está diciendo es, ama a Dios hasta el último respiro de tu cuerpo, hasta el último aliento, hasta la última gota de sangre, hasta la última circunstancia. Ámalo con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú eres. Ámalo con todo tu ser, por encima de todas las cosas y de todas las personas. Pero entonces, aquí Jesús utiliza estas palabras. Y no es porque sí, no es casualidad. Hoy vamos a entender un poco de este texto. Y entonces dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39, también sabemos lo que sigue. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y en otro contexto, en Marcos capítulo 12, versículo 30, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y aquí añade algo, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y entrando en tema, vamos a estudiar de manera muy sencilla, no es la idea de hacernos grandes maestros, pero sí entender la diferencia entre estos conceptos. Número uno, cuando habla aquí de la palabra corazón, no habla del órgano, no habla del órgano que se para o cuando le da un infarto puede morir la persona, no. Corazón habla de la voluntad. La voluntad es el centro de nuestras decisiones. Entonces, cuando aquí la Biblia habla de corazón, está hablando acerca de la voluntad, de hacer o no hacer. Y en el Antiguo Testamento es interesante que incluye la razón, las emociones y la voluntad. En otro sentido, cuando tú veas en el Antiguo Testamento que habla de corazón, ahí encierra todas estas cosas.
la razón, las emociones y la voluntad. Por eso es que cuando en la Escritura dice, y quitaré el corazón de piedra, ¿te has leído ese texto, verdad? Y pondré un corazón de carne, lo que está diciendo es, tu razón, tus emociones y tu voluntad ya no pueden ser las mismas, porque están llenas de pecado, están llenas de maldad. Entonces ahora Dios quiere darte una nueva razón, aunque tus emociones y sentimientos vayan encausadas a Cristo Jesús o a Dios en el Antiguo Testamento, que Cristo no había brillado, y que también tu voluntad sea amar a Dios. Pero en el Nuevo Testamento es interesante cómo Jesús separa y quita algunos conceptos, o más bien los clasifica de una manera todavía más específica. Y entonces dice corazón. ¿Qué es corazón? La voluntad. Que tu voluntad sea agradable a Dios. Yo quiero preguntar si alguien de los presentes está aquí a la fuerza, a alguien lo obligaron, a alguien lo coaccionaron y le pusieron una pistola y le dijeron, si no vienes te vamos a matar. ¿Hay alguien así? Espero que no. Espero que no haya también alguna esposa o esposo que haya obligado, chantajeado a su esposo. Oye, ve, porque si no vas, ya no te voy a dar de comer hoy. Espero que no haya alguien así el día de hoy. Que todo sea por voluntad. O algunos de los jóvenes, adolescentes, y que digan, no, pues es que yo no quiero ir. Pero mamá, por favor, si yo voy, déjame salir en la tarde con mis amigos. Espero que no sean ese tipo de intercambios. Porque eso no es agradable a Dios. Lo que Dios quiere es que de voluntad le busquemos. De voluntad nos acerquemos a Él. Y de voluntad nos arrepintamos de nuestros pecados y decidamos realmente seguir a Cristo. Porque Él nos amó primero. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, levante su mano. ¿Cuántos están aquí de corazón? Gracias a Dios. Entonces, eso significa corazón, es decir, de voluntad. Obviamente también hay que entender que cuando la Biblia habla de un corazón perverso en el Antiguo Testamento, ¿qué está diciendo? De voluntad quiere hacer lo malo. De voluntad no quiere seguir a Dios. Es su voluntad, no es la genética, no es el pecado original como dice la católica romana y algunas denominaciones, malentendiendo los textos de la Escritura. No es la culpa de la genética, ni de la herencia, ni de Dios mucho menos, que la persona decida pecar. Es como cuando en una denominación, fíjate, dicen, es que somos carne, hermanos, somos débiles, entonces no podemos dejar de pecar. Sería semejante a decir que los violadores en la cárcel no pueden dejar de violar, que los secuestradores no pueden dejar de secuestrar. Pero ¿verdad que sí se puede dejar de hacer estas maldades? Claro que se puede. Entonces también se puede dejar de enojar una persona y de estar descontrolado, de explotar, y también puede dejar de estar amargado, y puede dejar de decir groserías y de ser inmoral, y puede dejar todas estas cosas de corazón. Por eso estoy ocupando esta palabra para que podamos entender cuando dice corazón es la voluntad. Muy bien. El segundo concepto es un concepto que dice alma. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. No es el concepto griego que tenía Platón o Aristóteles o Sócrates. Aunque en ese tiempo evidentemente se permeaba toda esta cultura y era cercana a Roma, obviamente, que Roma era el imperio ahí predominante, no es el mismo concepto. Alma en este texto en específico de la Escritura son emociones, sentimientos, deseos o anhelos. ¿Alguien aquí tiene anhelos? Levante la mano. Todos tenemos anhelos. Un anhelo es algo que tú quieres, un deseo, un sentimiento, emociones. Cuando le dice la esposa al esposo, es que tú no tienes sentimientos, no es cierto. Todos tenemos sentimientos. Más bien, lo que le trata de decir es, eres duro. Tus sentimientos son duros, eres inflexible o me estás lastimando. Claro que tienes sentimientos. Todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones, todos tenemos deseos. En otro contexto, que es el del Antiguo Testamento, por eso quise ponerlo, alma, te lo vas a encontrar que es aliento de vida. Entonces, por eso es que a veces la gente se confunde, porque en el Nuevo y el Antiguo Testamento a veces significan cosas
no que se contradigan, sino se complementen. En ocasiones en el Antiguo Testamento, cuando tú veas alma, es el aliento de vida. O sea, cuando muere alguien, se va el alma, o sea, se acaba el alma. ¿Por qué? Porque se acaba el aliento de vida. Eso es básicamente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, lo que Jesús está diciendo en este momento es que tus emociones, que tus sentimientos, que tus deseos, que tus anhelos estén a mis pies, estén a mi disposición, no estén a tu disposición y mucho menos a la disposición de nuestro adversario, que es Satanás. Y algo muy importante que es en lo que básicamente vamos a centrar las enseñanzas, la mente. Lo que significa en este texto es el pensamiento profundo. El pensamiento profundo que tiene que ver con la reflexión. No solamente con una idea vaga, sino con la reflexión que evidentemente va de la mano con corazón. ¿Te das cuenta? Los pensamientos que tú tengas, las reflexiones que tú tengas, te van a llevar a en tu mente decidir qué es lo que vas a hacer. A decidir qué es lo que vas a escoger. A decidir a dónde no vas a entrar, o a dónde sí vas a entrar, o qué vas a tomar, o qué no vas a tomar, o qué vas a hacer. Amar a Dios o no amar a Dios, a pecar o a no pecar, ya para los términos o para la idea de poder buscar a Dios. Entonces, este acto de poder amar a Dios es un acto tan, pero tan racional que la Biblia, no solamente la Biblia, sino nuestro Señor Jesucristo, lo tuvo que explicar de esta manera. Es que mira, es con tu voluntad. Y es que tus emociones y sentimientos no sean lo que dominen tu corazón, sino que estén a los pies de Dios. Y mira, aparte es un acto muy reflexivo, muy racional, muy entendido. No es obra de la casualidad el poder seguir a Dios. Y la última no la puse, pero es la cuestión de la fuerza, que eso lo entendemos, es lo que podemos hacer, es la acción, ¿verdad? Hasta todas las cosas que nosotros podemos, ¿verdad?, manipular, como el trabajo, el esfuerzo, el cansancio, tiene que ver con esa idea. Muy bien. Entonces, vamos a ir avanzando en la enseñanza. Ya entendimos la diferencia entre corazón, que es voluntad, ¿verdad?, entre el alma en ese contexto, que son las emociones y los sentimientos, y la mente, que son los pensamientos profundos, la reflexión. Vamos un poco más a mente. Aquí la palabra mente, en ese contexto, dice que es la facultad del conocimiento, del entendimiento, la imaginación, la reflexión moral. Esto es importante, lo bueno, lo malo, lo que le llamamos la conciencia, ¿verdad?, caracterizada por un impulso moral. Todas las personas son morales, o tienen una moral correcta o una moral incorrecta. Muy bien. Y una definición de un diccionario es el conjunto de facultades cognitivas que encierran los procesos de pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, la creatividad y la percepción. Todo esto tiene que ver con la mente. Ahora, antes de continuar la enseñanza, me gustaría que pudiéramos ver un video que es 100% secular, no es cristiano, no es religioso, para que tú entiendas un poco más de cómo son, ¿verdad?, o cómo es el acto de la mente en cuanto al pensamiento. O sea, en la mente están los pensamientos. Lo que te está diciendo Dios es, ten cuidado de tus pensamientos. Pero antes de eso, poder ver de manera sencilla qué maravilla de cerebro Dios nos puso a cada uno de los presentes. Este video no va a representar toda la grandeza, todo el poderío de nuestro Dios al habernos dado una mente tan privilegiada. Si nos comparamos con otros seres vivos, como lo hacen los biólogos, la verdad es que ninguno se asemeja a la capacidad que tiene el ser humano. Y eso lo vamos a poder comprender y podemos realmente maravillarnos y decir, Dios nos has hecho de una manera excepcional, de una manera muy preciosa. Entonces, vamos a ver el video, el más largo, por favor. Vamos a poner atención y ahorita continuamos.
¿Alguna vez se ha detenido a imaginar en qué estaría pensando el pensador? Si el escultor que lo creó hubiera podido esculpirlo también por dentro, tendría que haberle hecho un cerebro para que pensara. Un cerebro como este, 1 kilo 360 gramos de tejido nervioso que contiene más circuitos y más conexiones que toda la red telefónica de nuestro país. Con un cerebro como este, pensamos, es decir, razonamos, imaginamos, decidimos, acertamos y nos equivocamos también. Pensar parece tan sencillo que pocos se han preguntado cómo lo hacemos, cuál es el proceso, qué está pasando en nuestro cerebro. Cuando en una noche de verano miramos el firmamento y vemos pasar una estrella fugaz, ¿acaso no hemos jugado alguna vez a pensar un deseo? Hagámoslo ahora otra vez. Por favor, piense un deseo. Cualquiera que haya sido este, su mente lo ha pensado de 2 maneras posibles. En forma de imágenes, visuales, auditivas, táctiles, que constituyen un modo simple y rápido de imaginar las cosas, o en forma de palabras, que es como pensamos casi siempre, porque con palabras, con conceptos, podemos concebir las ideas más abstractas y simbólicas. Los conceptos son la base del pensamiento. Si observamos con detenimiento este parque y nos preguntamos qué hay en él, encontraremos seguramente más de 1 centenar de cosas diferentes. Pensar en ellas, de una en una, sería largo e innecesario. Lo que hace entonces nuestro pensamiento es simplificar el proceso y agrupar a los elementos que tienen algo en común bajo una sola idea, con una sola palabra. Por ejemplo, ciclistas, pájaros, personas o árboles. Estas agrupaciones mentales constituyen los conceptos. Elaborarlos es la primera habilidad del pensamiento. ¿Imagina la vida sin conceptos? Necesitaríamos un nombre para cada cosa y sería imposible poder comprenderlo todo y poder pensar. A través de los conceptos podemos representar en nuestra mente todo el mundo, todas las ideas. Cosas concretas como muñeco o flor, hechos como cantar o leer, cualidades como alegre o asustado, o ideas abstractas como el amor o la vida. Pero ¿cómo almacenamos los conceptos en nuestra mente? Los psicólogos creen que guardamos en el pensamiento un ejemplo concreto y específico para cada concepto. A esto lo llaman prototipo. Todos estos elementos son sillas, pero una de ellas se parecerá más que las demás a su idea de silla. Cuanto más se corresponden las cosas que pensamos con nuestra idea, con nuestro prototipo, más pronto las reconoceremos y más deprisa pensaremos. ¿Cuál de entre todas las aves es para usted el prototipo de un pájaro? Aunque las avestruces y los pingüinos también son aves, ponen huevos y tienen plumas, casi todos pensaremos más en la imagen de un gorrión al imaginar un ave. Los prototipos nos valen para reconocer los conceptos con rapidez. En realidad, se trata de un pequeño truco que utiliza el pensamiento para ser más eficaz. Los conceptos no están desordenados en nuestra mente. Por el contrario, los tenemos muy bien organizados. Para ello utilizamos las jerarquías. Si nos preguntamos qué es esto, podemos contestar que se trata de un animal, de un pájaro o de un gorrión. En realidad, es las 3 cosas. Pues bien, estos 3 niveles de explicación son las jerarquías. En cada momento, nuestra mente pensará en el nivel necesario. Si estamos haciendo un examen de biología, tendremos que pensar en un gorrión. Pero en una conversación normal sobre un tema cualquiera,
será suficiente pensar que es un pájaro. Las jerarquías nos permiten pensar al nivel de dificultad necesario. Así somos más simples y eficaces a la hora de organizar nuestros conceptos. Igual que para construir una casa se necesitan los ladrillos, para pensar se necesitan los conceptos. Sin ladrillos no hay casa y sin conceptos no hay pensamiento. Un niño de 3 años conoce apenas 300 conceptos, pero a lo largo de su vida seguirán incorporándose a su conocimiento muchos otros, de tal modo que cuando sea adulto manejará aproximadamente 10.000 palabras, aunque podrá comprender el doble o el triple. El pensamiento y el lenguaje están estrechamente unidos. En general, cuanto mejor hablamos, mejor pensamos y viceversa. La mente humana tiene una primera habilidad que acabamos de ver, la capacidad de utilizar conceptos. Pero también posee otra habilidad extraordinaria, la capacidad para solucionar problemas. Gran parte de nuestra actividad diaria es rutinaria. Nuestro pensamiento no tiene que esforzarse demasiado. Para muchas situaciones tenemos respuestas automáticas. Pero también a lo largo del día nos encontramos con situaciones nuevas para las cuales no tenemos una respuesta elaborada. Entonces tenemos que idear una solución. Imagine que va a ver a una amiga y que ha olvidado el piso en el que vive. ¿Qué hace? ¿Abandona su propósito? Desde luego que no. Casi nadie lo haría. Todos sabemos que tenemos ciertos recursos y confiamos en ellos. En esta situación y en otras parecidas, nuestro pensamiento funciona así. Definimos el problema. Después, desarrollamos una estrategia para solucionarlo. Y a continuación, comprobamos si funciona. La estrategia más simple y más rápida que utiliza nuestro pensamiento para resolver problemas es intentar una solución cualquiera, al azar, y esperar a que funcione. Se denomina ensayo y error, y para muchas situaciones es el único método adecuado. Por ensayo y error optamos por la puerta de la derecha o de la izquierda cuando no sabemos cuál es, o tratamos de arrancar nuestro coche de nuevo si es que no ha funcionado a la primera. Pero este método de solución de problemas no es siempre el más adecuado. No, aquí no es. Perdone, gracias. Existe un segundo modo de solución de problemas. Se denomina algoritmo y consiste en probar todas las soluciones posibles hasta encontrar una correcta. Si en nuestro edificio hay solo 10 viviendas, podemos optar por llamar a las otras 9. Probablemente acertaremos antes de llegar a la última. Aunque usted no sea aficionado a los pasatiempos, no tardará mucho en encontrar palabras combinando estas 3 letras. Todas las opciones posibles son solo 6, y de ellas, 2 corresponden a palabras españolas. Solucionar este problema por algoritmos es lo más inteligente. Pero, ¿qué sucede si tenemos que manejar todas estas letras para formar palabras? A razón de 10 segundos por combinación, tardaríamos en revisar las 40.320 combinaciones posibles varios días. Los algoritmos, por tanto, tampoco son siempre el método adecuado. Si nuestra amiga vive en un edificio de 10 pisos, con 8 viviendas en cada piso, no nos plantearemos intentar las 80 soluciones posibles. Ante este tipo de problemas, nuestro pensamiento busca un camino más corto y más eficaz, tratando de encontrar soluciones más originales o ingeniosas. Este es el tercer modo que tiene el pensamiento para solucionar problemas. Se llama heurística. Por la heurística, el ingenio, la humanidad históricamente ha resuelto los pequeños problemas y ha llegado a los grandes descubrimientos.
Aplicando la heurística, resolveremos nuestro pequeño pasatiempo. La experiencia nos dice que en español la U con diéresis va siempre detrás de la G y delante de la I. Así, encontrada la sílaba gui, habremos descubierto la clave y con ella la palabra pingüino, el que no nos parecía el prototipo de pájaro. Ensayo y error, algoritmos y heurística son las tres estrategias de solución de problemas. La vida nos presenta dificultades constantemente. ¿Qué estudios elegir? ¿A quién votar? ¿O qué hacer si he perdido el autobús? Nuestro acierto en la toma de decisiones dependerá mucho del proceso de razonamiento que empleemos, de cómo conjuguemos la nueva información con los conocimientos anteriores. Hay dos tipos de razonamiento, deductivo e inductivo. Veamos esta serie de fichas de dominó y tratemos de saber cuál es la que falta. 6 blanca, 5 blanca, 4 blanca. Si arriba decrece y abajo no cambia, la siguiente será 3 blanca. Nuestra mente ha funcionado haciendo una deducción. Pero no solo deducimos al hacer este tipo de problemas o cuando trabajamos con matemáticas. También deducimos en la vida corriente. Sabemos que el llanto implica dolor o malestar. Si un niño llora, es que algo va mal. La deducción se basa en la experiencia. De lo que sabemos, deducimos. Otras veces nuestro pensamiento hace el recorrido inverso y generalizamos una idea o un hecho particular. Es decir, pensamos, por ejemplo, que si una cosa ha pasado una vez, podrá pasar más veces. A esto se llama inducción. Si un niño toca algo ardiendo y se quema, probablemente no lo volverá a hacer más. Si razonáramos de modo lógico, solucionaríamos nuestros problemas bastante bien. Pero a menudo cometemos errores, deducimos e inducimos mal, porque partimos de planteamientos falsos. Somos obcecados, tenemos prejuicios y dejamos que nuestros sentimientos interfieran en el pensamiento. La verdad es que no estamos programados tan lógica y sistemáticamente como lo están estas máquinas. Una de las más grandes consecuciones de la mente humana ha sido el intento de simular su propio pensamiento en las computadoras. A esto se ha llamado inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el resultado del trabajo conjunto de psicólogos del pensamiento y expertos en ciencia de la computación. Su utilización práctica es hoy día imprescindible. Nos ha suministrado robots industriales, sistemas para pronosticar el tiempo, satélites de telecomunicación. Resulta fundamental para la medicina o la economía y ha creado un jugador de ajedrez tan famoso y desafiante como Deep Blue. El ordenador Deep Blue compitió con el campeón del mundo Garry Kasparov. Mientras que Kasparov ideaba 2 jugadas al segundo, Deep Blue registraba en sus circuitos electrónicos varios millones. Algoritmos frente a heurística. Las computadoras son más fuertes en aquellas áreas en las que el pensamiento humano es más débil. La manipulación de enormes cantidades de datos, la recuperación exacta de la información contenida en la memoria y la lógica impecable en la toma de decisiones. La mente humana, en cambio, puede charlar y oír música simultáneamente, sentir emociones, reflexionar sobre su propia existencia y usar el sentido común. Muy interesante, ¿verdad? Dios nos ha creado con una mente privilegiada
nos ha creado con la capacidad de amarle o aún con la capacidad de decir Dios no existe o no necesito a Dios. Porque a Dios no le interesaba que nosotros le sirviéramos, ¿verdad?, a la fuerza, obligadamente, sino que Dios quería y quiere que voluntariamente podamos llevar nuestros pensamientos a Él. Ahora, es importante que nosotros podamos valorar esta oportunidad tan grande que Dios nos dio de reflexionar en nuestro Creador, de reflexionar en nuestra vida, de tomar las mejores decisiones para poder estar bien con Él. Y el video es sencillo, pero al mismo tiempo también maneja otros conceptos un poco más profundos. Yo quiero nada más, a forma de un mapa, y poder resumir los procesos mentales de los cuales vamos a estar platicando, que básicamente va a ser uno, pero la mente tiene básicamente 3 procesos mentales, ¿no? Los pensamientos se pueden encerrar en 3 procesos. 1, los procesos conscientes; 2, los inconscientes; y 3, los procedimentales. Que ahorita vamos a explicar un poquito de eso, si me es importante. Número 1, el consciente es el razonamiento, la lógica, que es el que crea, es el que da órdenes. Ese es el proceso consciente. Ahora, yo sé que la palabra inconsciente, y aquí hay que hacer una aclaración muy importante, es una palabra que tiene más que ver con la psicología. Y yo sí quiero aclarar algo muy importante aquí. Para Sigmund Freud, que era un hombre completamente contra Dios, un hombre ateo, un hombre perverso, la inconsciencia era, de cierta manera, una justificación para muchos actos. Nosotros no vamos a entender la inconsciencia de esa manera, sino que la inconsciencia nada más son los recuerdos y los hábitos adquiridos. Son recuerdos que tú tienes. Es decir, que hay cosas que te acuerdas y hay cosas que no te acuerdas. Pero de repente, cuando tú ves una imagen, dices, ya me acordé de eso. O cuando te ayudan un poquito, ¿verdad? Te acuerdas de un número telefónico o de un compañero de la infancia o de la adolescencia. Ese es el proceso mental inconsciente. Para Sigmund Freud era más bien una justificación a actos pecaminosos y aberrantes. Entonces hay que hacer la aclaración. Cuando nosotros mencionemos, los que estudiamos la Escritura y queremos amar a Dios, un acto inconsciente, simplemente son recuerdos y hábitos adquiridos. Y la última palabra, que es procedimental, pues simplemente son aprendizajes de las destrezas que se obtienen a través de la práctica. Y aquí hay un ejemplo muy sencillo. ¿Quiénes de los presentes saben conducir un vehículo? Levanten la mano. ¿Quiénes se han montado? ¿Quiénes han manejado una bicicleta? Levanten la mano. Cuando una persona ya sabe hacer esto, se pone en el vehículo y no tiene que empezar a decir, ¿cómo se maneja? No, simplemente lo enciende y ya lo hace porque ya lo ha practicado. Entonces es este tipo, ¿verdad?, de proceso, que ya es un proceso aprendido. Tiene que ver con las destrezas, con las habilidades que uno puede empezar a practicar en la vida y que todos tenemos dones y talentos. Bueno, ¿por qué hago esta clasificación? Para poder entender que el proceso a los cuales nos vamos a estar refiriendo en las enseñanzas, todo el ciclo va a hablar simple y llanamente de los procesos conscientes, de las decisiones, del razonamiento, de la lógica, de la voluntad. Por eso las 2 palabras al final son importantes, crea y da órdenes, porque esas órdenes son los actos voluntarios de cada uno de nosotros. Por eso es que te decía que es engañoso el término inconsciente en psicología, porque para el psicólogo, para mucha gente que no cree en Dios, bueno, los actos pecaminosos no son actos voluntarios. Y eso es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Lo que la ciencia avale los principios de Dios, esa es una ciencia correcta. Lo que la ciencia contradiga un principio de la Escritura es una falsa ciencia que no tenemos que hacerle caso, ni entender, ni obedecer. ¿Sí queda claro eso? Ejemplos hay muchos, como el engaño, ¿verdad?, de Darwin, de los procesos, ¿verdad?, del origen de las especies y muchas cosas de ese tipo. Bueno, son ejemplos de una falsa ciencia que nosotros como cristianos no estamos obligados y no tenemos que creer y tenemos que fundamentar con la Escritura. Ahora, ¿por qué entendemos que son actos voluntarios?
Bueno, porque la Biblia lo dice. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo que te está diciendo es que aquel que comete pecado es porque está infringiendo una ley. ¿Y cómo va a infringir la ley? Pues porque lo va a hacer de manera voluntaria. Nadie le va a obligar, él lo va a hacer. No es un desconocimiento. Él lo está haciendo. Inclusive, tomando este término ley, aquí en nuestro país y en muchos países, dice que la ignorancia de una ley, pero al mismo tiempo el quebrantamiento no te exime, ¿verdad?, de la culpabilidad. Es decir, si tú puedes decir, yo no sabía el código de este país, pero para ese país tú hagas algo que es incorrecto, la ley se te aplica. No hay excusa para eso. Dios por eso, aparte de la ley escrita, de la escritura, de la palabra de Dios, ha dejado una ley inscrita en nuestros corazones, una conciencia, donde entendemos lo que es bueno y lo que entendemos que es malo. Antes de venir a la congregación, tú sabes que matar es malo. Tú sabes que robar no es correcto. Tú sabes que mentir, tú sabes que tener otra mujer aparte de tu esposa son cosas que no son correctas. ¿Y cómo lo sabía la gente antes de leer la Biblia? Bueno, muy sencillo, porque Dios puso en nuestro corazón, en nuestra conciencia, ¿verdad?, la diferencia entre el bien y el mal. Otro pasaje que corrobora esto, Isaías capítulo 59, versículo 7. Sus pies corren al mal. Aquí está hablando de gente impía, de gente que no tiene temor de Dios. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Y fíjate bien, sus pensamientos, dice, pensamientos de iniquidad. No dice, pobrecito, pues es que él no tiene control sobre sus pensamientos. No, sus pensamientos, que son voluntarios, son pensamientos de iniquidad. Es decir, que todo el proceso que tú viste en ese video tan impresionante, también se puede ocupar para las cosas destructivas, para las cosas malas. En el video lo enfocaba como algo educativo, como algo cultural, pero también los grandes asesinos premeditan sus fechorías. Los grandes asaltantes utilizan la mente privilegiada que Dios nos dio para elaborar planes muy destructivos. Simplemente la gente y las redes, ¿verdad?, de distribución ahora de la gasolina que se están robando en nuestro país, es impresionante. Yo veía un reportaje de cómo se distribuye y es algo muy elaborado. No puedes decir, de repente alguien se robó algo y ya. No, se roba, se distribuye y están inmiscuidos muchas fuentes y niveles del gobierno inclusive, en donde tú puedes decir, eso no es obra de la casualidad. Eso es un pensamiento. Y es un pensamiento muy inicuo, como dice aquí la Biblia. O sea, es iniquidad pura, es maldad pura. Destrucción, dice la Escritura, y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿Por qué? Podemos razonar el texto que si hay destrucción y quebrantamiento en sus caminos es por lo que viene en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque con sus pies corren al mal, porque se apresuran para derramar la sangre inocente y porque sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Y por eso es que hay destrucción y va a haber destrucción y quebrantamiento en todo el camino de aquel que elija pecar contra Dios, hacer lo incorrecto contra Dios y en nuestra enseñanza tener pensamientos de iniquidad. Es decir, ¿por qué una persona cuando está pecando, cuando está alejada de Dios o está haciendo cosas que son incorrectas, ¿verdad? Porque él tiene todo el peso de responsabilidad, porque antes de hacer inclusive la acción, ya lo pensó y se deleitó en su pensamiento. Entonces, si te das cuenta, comete 2 veces un acto incorrecto. Antes de pecar, antes de que el adúltero vaya con una mujer que no es su esposa, que de repente ya se acostó con ella, no es así, sino que ya lo pensó, ya lo organizó e inclusive vio cómo engañar a su esposa. Inclusive vio cómo entretenerla, que no se diera cuenta. Cambió, ¿verdad?, la contraseña de su teléfono. Quiso ser ilocalizable. Desactivó el GPS de su celular. O sea, hizo una serie de cosas, maquinó, pensó, planeó para que la esposa no se diera cuenta. O sea, aquí nos damos cuenta cómo un pecado es un acto doblemente incorrecto delante de Dios.
Porque toda la planeación para poder pecar es tremenda. Cuando una persona roba para que nadie lo vea, de repente has visto esas personas que se roban cosas de los supermercados, has visto algunos reportajes o noticieros, y de repente la persona se mete dentro de la ropa, más ropa, y llevan 4 camisas o 5 camisas y 2 suéteres, y se están robando la ropa, y de verdad que tienen mucha habilidad para eso. ¿Cómo lo planean? ¿Cómo lo idean para que las cámaras no los vean? Y a veces los descubren, pero te voy a decir una cosa. En una compañera que trabajaba en Walmart, en un departamento de logística, y tenían una estadística del robo, es impresionante. Se roban aproximadamente del 30 al 35% de la mercancía en algunas tiendas de nuestro país. O sea, es tremendo el robo que hay de ropa de su departamento, que le decía ahí. Una persona que no es cristiana, pero me mostraba las estadísticas y tú dices, ¿cuál es el corazón de la persona de maldad para poder estar planeando todo este tipo de pecado? Entonces, el pecado se planea, el pecado se razona, el pecado se decide y al final el pecado se ejecuta. Yo quiero decirte que por eso es algo muy grave delante de Dios. Y nosotros no tenemos excusas, sino al contrario. Estamos viendo esta serie de enseñanzas para entender cómo Satanás empieza a influenciar el pensamiento, empieza a influenciar nuestro razonamiento y nos lleva a decidir hacer actos completamente contrarios a nuestra conciencia, a la palabra de Dios y a su voluntad. Ahora, también por otro lado, evidentemente, el hacer lo bueno tiene que ver con pensamientos correctos. Isaías capítulo 1, versículo 17. Fíjate lo que Dios invita en Isaías capítulo 1, versículo 17. Dice, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado, haz justicia al huérfano y ampara a la viuda. Estos actos que son correctos, estos actos que son justos y agradables delante de Dios, que corresponden a una persona, cuando tú lees el contexto, que está buscando a Dios con seriedad, Isaías capítulo 1, bueno, está diciendo que hay que aprender a hacer el bien. Si te diste cuenta en una parte del video cómo nos explicaban que la gente tiene que aprender ciertas cosas. Y en la parte que yo te decía acerca de la destreza y del enseñar, ¿verdad? El enseñar y aprender ciertas funciones o actividades. La Biblia dice que hay que aprender a hacer el bien. Y para aprender son actos también de razonamiento. Son pensamientos que tienen que ser realmente comprendidos, valorados y ejecutados. Porque para hacer lo justo, para restituir, para hacerle justicia al huérfano y amparar a la viuda, obviamente también primero tuvimos que orarlo, tuvimos que entenderlo, tuvimos que razonarlo y ejecutarlo. Entonces, tanto para los pensamientos incorrectos y los pensamientos correctos que agradan a Dios, se requiere realmente hacer este ejercicio. El ejercicio de pensar, el ejercicio de reflexionar, el ejercicio de poner nuestra mente a la disposición, ya sea de Satanás, que es para perdición, o ya sea de Dios, que es para salvación de nuestra alma. Y vamos al siguiente texto, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 23. Aquí Dios nos invita a algo, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo quiero decirte que si alguno de los presentes quiere ser cristiano, quiere salir del mundo, quiere salir del control de Satanás, sus estrategias, sus mentiras, sus trampas, toda la invitación que él nos hace para pecar y para dejar a Dios, tienes que renovar. Aquí la palabra renovar es la misma, es en ese mismo concepto. No puede ser, ¿verdad?, que te quedes de la misma manera, sino que tienes que cambiar. La palabra renovar básicamente significa eso, un renuevo, algo que se actualiza, algo que se desarrolla de una manera distinta. Y obviamente aquel que quiere amar con todo su corazón a Dios no se puede quedar con el pensamiento de este mundo. No se puede quedar pensando como el mexicano tradicional que el que no tranza no avanza. No se puede quedar pensando que la maldad
¿verdad? Es algo natural y es algo normal. No es natural, no es normal. No se puede quedar pensando que la homosexualidad no es pecado, como lo piensa la gente allá afuera. No se puede quedar pensando que el aborto es algo normal y es algo legal, como la gente de allá afuera. No se puede quedar pensando que el cristiano puede vivir en el mundo y puede vivir con Dios, que puede vivir pecando y puede servir a Dios. No puede pensar de la misma manera. El cristiano tiene que renovar su mente. Tú tienes que entender que vas a huir, vas a escapar de una vana manera de vivir. Y la vana manera de vivir obviamente tiene que ver con la vana manera de pensar de la gente que no tiene temor de Dios. Tienes que razonar y entender que renovar tu mente no va a ser sencillo, porque todo este mundo está bajo el maligno, es lo que dice la Escritura. Y este maligno, que es nuestro adversario, también está influenciando en la mente de todas las personas que están a tu alrededor, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, tus vecinos, e inclusive si alguien de nosotros se dejara influenciar, lo vamos a ver más adelante en otra enseñanza, como Pedro, ¿verdad? Fue influenciado por Satanás aquel día cuando le dijo a Jesús, Jesús, no vayas a la cruz, ten compasión de ti, quitando, ¿verdad?, el plan y el propósito de Jesucristo aquí en la tierra. Jesús, cuando se dio cuenta o lo entendió, le reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque también puede ser influenciada la mente de una persona cuando no ve las cosas de arriba, sino piensa en las cuestiones terrenales. Entonces, cada uno de nosotros, la idea de esta enseñanza, con la ayuda de Dios, es que el Espíritu te pueda hacer entender que todos somos responsables de nuestra mente, que cada uno de nosotros tiene que entender que si bien ahí va a ser el campo de batalla, ahí va a ser la guerra, y que no es un juego, y que el diablo está queriendo destruir tu corazón, destruir tu vida, destruir tu familia, a través de tu mente, a través de tus pensamientos. Cada uno de nosotros tiene que tomar una grande responsabilidad el día de hoy. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro, ¿qué? Dice ahí, culto racional. Y ahí la palabra racional solo lo puse para que puedas entender, es de la raíz lógicos, que es la palabra, o de donde viene la palabra lógica. Las cuestiones de Dios no son cuestiones ilógicas, son cuestiones lógicas, son cuestiones pensantes, entendidas. Si tú vas a ser cristiano, si tú vas a presentar tu alma, tu cuerpo, tu vida, tu ser a Dios, no solamente va a ser de manera voluntaria, sino tienes que entender por qué lo haces. Tienes que entender que es algo que es necesario hacer. Si tú vas a dejar el pecado, es porque lo vas a entender. Si tú tienes que aborrecer el pecado, no solamente es no pecar por no pecar, sino tienes que entender cuál es el daño que le hace a Dios, cuál es el daño que le hace a tu prójimo, cuál es el daño que te hace a ti. Por eso una persona no puede dejar de tomar, no puede dejar de fumar, no puede dejar de drogarse, porque no lo ha entendido, no lo quiere entender, porque le es algo ya tan llamativo, tan esclavizante, pero no se ha puesto a entender con la ayuda del Espíritu Santo y de Dios, a utilizar ese culto racional y decir, no me conviene esto. Estoy destruyendo a mi familia, estoy destruyendo mi cuerpo y cualquier pecado, estoy destruyendo mi mente y mi alma y me estoy apartando de Dios. ¿Te das cuenta cómo Jesucristo, como un gran maestro aquí en la tierra, con paciencia explicó al fariseo, al publicano, a la ramera, a la gente pobre, a la gente rica, a todos les explicó con mucha claridad, con mucha sencillez, porque quería que hicieran uso de su culto racional? Tú y yo tenemos que decidir voluntariamente utilizar este culto racional lógico para poder seguir a Dios. Te voy a decir una cosa, el pecado no te conviene. El pecado es ilógico, el pecado te aparta de Dios, el pecado te degrada, el pecado te destruye. Pero antes de eso,
Tenemos que entender que muchas cosas las hacemos sin pensar lo suficiente, sin razonar lo suficiente, sin medir la consecuencia eterna, porque tú dices, bueno, tengo 20 pesos en la bolsa, bueno, pues voy a ocuparlo para un cigarro. Pero no entiendes que ese no es el costo final. El costo final es tu salud, es tu esófago, son tus pulmones, son los bronquios, pero ni siquiera ese es el costo final, sino te va a apartar de tu familia, te va a apartar de tus seres que amas, y al final todavía viene algo después que te produzca una adicción, y al final después eso te va a apartar de hacer tus responsabilidades, y al final eso te va a apartar de hacer la voluntad de Dios, y no solamente te estás pecando y destruyendo, sino estás dejando de hacer todo lo bueno que tenías que hacer en esta tierra, y estás cerrándote el cielo por 20 pesos, por un cigarro. La verdad es que cuando la persona razona su propio pecado, cuando la persona razona lo que está haciendo, sus faltas, lo razona a la luz de la Escritura, y le pide al Espíritu Santo que le alumbre y que le haga entender, también Dios puede utilizar tu mente para que tú puedas realmente ser cristiano. A lo mejor muchos de ustedes todavía no han podido ser cristianos porque no has razonado el costo tan alto que es pecar contra Dios, porque no has razonado cuánto te ha costado estar lejos de Dios, cuánto has destruido, cuánto has lastimado, cuánto has afectado. Y te quiero decir algo también, de cuánto te has perdido. Porque Cristo te ha estado esperando con los brazos abiertos. Porque Cristo te ha estado esperando para que puedas andar en las buenas obras que Él creó antes de la fundación del mundo en esta tierra. Porque Cristo tiene un plan y una expectativa para ti. Porque Cristo tiene una vida muy distinta, de lo cual ni siquiera te imaginas. Porque Cristo realmente quiere darte vida en abundancia, es lo que dice la palabra. Pero no hemos querido, no has decidido. Y muchas veces yo he orado, y por eso orando pensaba en esta parte de la enseñanza, decirte, porque no lo has razonado ni siquiera. Porque has razonado mal. Me brilló mucho a lo que decía esta mujer inconversa en este video. La prueba, el error, y dice, al final tomamos malas decisiones. Y es cierto. ¿Y sabes por qué tomamos malas decisiones? Porque razonamos mal. Porque tenemos prejuicios, porque tenemos temores, y porque pensamos y decimos, si me hago cristiano va a ser bien aburrido. Si me hago cristiano ya no voy a poder hacer esto, esto y aquello. Y el diablo ocupa nuestra razón para engañarnos. ¿Qué va a ser la siguiente enseñanza la próxima semana con ayuda de Dios? El diablo nos engaña de maneras muy terribles para que nosotros terminemos haciendo todo el trabajo sucio que Satanás quiere hacer con la gente que nos rodea, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, con esta sociedad. Y en lugar de ser de bendición, terminamos siendo una grande maldición para toda la gente que está a nuestro alrededor. Qué terrible es el pecado. Yo puedo decirte que esta enseñanza tiene en el corazón de Dios el que tú puedas decidir, el que tú puedas razonar, el que tú puedas hacer uso de ese precioso cerebro, de esa mente privilegiada que Dios nos dio a cada uno de nosotros, para poder amarle con todo tu entendimiento. Romanos capítulo 2, versículo 2. No os conforméis a este siglo. No te conformes a ser como los demás. No te conformes a ser un adicto más, un alcohólico más, un mentiroso, un enojón, un amargado. No te conformes a ser un chismoso. No te conformes a ser un religioso nada más, que va a la iglesia pero no pasa nada con su vida. No te conformes a ser como la gente en tu trabajo. No te conformes. Es lo que te está diciendo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dios tiene voluntad agradable para ti y perfecta. Dios tiene un plan, es lo que te comentaba hace un rato, para ti y para tus seres queridos, para tu familia. Y fíjate, la palabra entendimiento en la siguiente diapositiva tiene que ver con la conciencia reflexiva,
con comprender las facultades, la percepción y la comprensión, el sentimiento, el juicio y la determinación. Eso quiere decir que se hace de una manera reflexiva y consciente. Cuando aquí Dios te dice que tienes que renovar tu entendimiento, tienes que hacerlo de una manera bien consciente, bien reflexiva. Que termines el día de hoy diciendo: Señor, renueva mi mente, ya no quiero que sea igual, renueva mis pensamientos, ayúdame a no caer presa una y otra vez de Satanás. Obviamente Él está influenciando en tu mente. Y hay algo que es muy evidente, lo digo con mucho respeto. Gana en muchas ocasiones, porque Él siembra, Él pone la semilla, pero nosotros también decidimos si le hacemos caso y también si le obedecemos. Cuán importante será el día de hoy decirle a Dios con sencillez y con humildad: renueva nuestro entendimiento, ayúdanos a cambiar esos pensamientos, ayúdanos de verdad a fijar nuestros ojos en ti. Quiero terminar con dos textos de la Escritura. Dios conoce todos nuestros pensamientos. Salmo 94, versículo 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Aquí está refiriéndose obviamente a un hombre que está alejado de Dios, a una mujer que está alejada de Dios. Dios conoce todos los pensamientos de los presentes. Aquí solo hay dos tipos de personas: los que piensan en vanidad, es decir, los que piensan todavía en esta vida, en este siglo, que no piensan que Dios viene pronto, que no piensan que su vida es corta, que no piensan que tienen que prepararse, que no piensan que su adversario el diablo se está burlando en su cara y los está controlando y manejando, que no piensan que tienen que renovar su entendimiento. ¿Piensan en qué? En vanidad. Piensan en la actuación de su artista favorito de la próxima semana, y es un entretenimiento vano y les desvía de lo más importante. Hay tantos distractores, tanta vanidad en este mundo, que el príncipe de las potestades, Satanás, hace tan vano, hace tan ligero el ambiente, que la persona, inclusive en la misma congregación, puede estar pensando en Dios y puede estar pensando en tantas cosas que son ajenas a Él. Puede estar pensando en sus preocupaciones, en sus deudas, en sus enfermedades, y está entretenido. Y el diablo está ganando mucho terreno. Pero Dios conoce todos nuestros pensamientos. Y el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3, dice la Escritura: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Aquí habla de una persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Aquí habla de una persona que quiere confiar en Dios, de una persona, como hemos estado hablando, que quiere que Dios renueve su mente, que quiere razonablemente amar a Dios y seguir a Dios y hacer su voluntad. Me impresionaba cómo esta persona en el video me llamó mucho la atención. Dice: a veces por nuestros sentimientos y nuestras emociones tomamos malas decisiones. Y tiene razón. Por eso la Biblia habla de un culto racional. Por eso es que todo es un conjunto. Que tu corazón, que tu voluntad esté rendida a Dios. Que tus sentimientos y tus emociones estén rendidas a Dios. Y que tu mente, escúchalo bien, voluntariamente esté rendida a Dios. Para que tú puedas decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Para que tú puedas decir: yo sí quiero, yo tengo necesidad. Para que tú puedas decir: Señor, aquí estoy. Me he dejado engañar, me he dejado controlar, me he dejado avasallar por el enemigo en muchas ocasiones, pero ya no quiero que sea igual. Dios está aquí. Yo te invito a que cierres tus ojos y que podamos reflexionar por un momento.
Vamos a tardar lo que sea necesario en estas enseñanzas, con tal de que tú puedas sacar provecho y que tú puedas entender cuán responsables somos de nuestros actos. Delante de nuestros actos, hoy Dios nos ha hablado a nuestro entendimiento cuán responsables somos de nuestros pensamientos también. Qué precioso eres, Dios, porque no nos hiciste como los animales, porque no nos hiciste con una falta de entendimiento, al contrario. Es muy voluntario todo lo que hacemos, Señor, todos nuestros actos, porque aún nuestros pensamientos, Señor, no te son desconocidos. Porque, Padre, tú conoces todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Tú sabes, Señor, aún los hombres y mujeres que tienen pensamientos vanos. Tú sabes, Señor, también quiénes son tus hijos y te aman. Y están de continuo, Señor, depositando todo ante tus pies, ante tu altar. Padre, con cuánta razón tú le dijiste a aquel hombre, es necesario amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Padre, aquí estamos delante de ti. Con cuánta razón tú expresas en tu palabra a través del apóstol Pablo, cuando dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Me pongo a pensar, Señor, en este momento, por amor a mi propia alma y el alma de la iglesia, Señor, que muchos de los cristianos que han caído no guardaron sus pensamientos, Señor. Que muchos de los cristianos que se enfriaron no guardaron estos pensamientos, no los llevaron a ti, Señor. Hoy podemos, Señor, decirte que te queremos amar con todo nuestro ser. Hoy, Padre, queremos decidir pensar en ti, y no solamente pensar en ti, sino obedecerte a ti, Señor. Sabemos que no va a ser sencillo, Señor. Sabemos que este mundo está muy influenciado. Sabemos que este mundo es engañoso. Y sabemos que el adversario tiene una serie de trampas. Pero Padre, mayor es el que está en el mundo, mayor es el que está con nosotros, que eres tú, Señor Jesús, que el que está en el mundo. Que nadie termine pensando que el diablo va a ganar, porque el diablo ya está vencido, Señor. Sino más bien que entendamos que tú quieres que venzamos junto contigo, Señor. Padre, yo te pido por cada una de las personas que están aquí, Señor, que entiendan, Señor, que seguirte es un acto de la voluntad y que tú les vas a ayudar, Señor. Y que tú estás dispuesto, Señor, a cambiar sus vidas. Y que estás dispuesto, Señor, a transformar y renovar su mente si ellos así lo quieren, Señor. Y que tú estás dispuesto, Señor, aún a perdonar cualquier pecado, a llevarles a ese cambio que necesitan en sus vidas y con sus familias. Padre, que el diablo no robe esta palabra de la mente y del corazón de los que están escuchando el día de hoy, Señor. Sino antes bien, Señor, ayúdanos a reflexionar, a pensar en ti. Hay muchas cosas, Señor,
que nosotros necesitamos entender de parte tuya. Esto es razonado, esto es pensado, Señor. Esto debe ser un acto de amor, no un acto de esclavitud. No, si te amamos, es porque tú nos amaste primero, Señor Jesús. Padre, bendice mucho hoy a todos los que están aquí, tus hijos, tus hijas, aún los que te están buscando. Ayúdales, Señor, quita todo estorbo. Haznos esforzados y valientes, Señor. Y síguenos hablando, te lo pedimos, conforme a tu grande misericordia, porque tú sabes de nuestra grande necesidad. En tu nombre, que es sobre todo nombre, muchas gracias, Señor. Amén y amén.